Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo que los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era preciada, porque el rey tenía en el mar una flota de nave de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos, de la sed de la abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque venimos ahora, Señor, a sentarnos a la luz de tu palabra. Sabemos que ella nos guía, nos ilumina y nos ayuda diariamente, Señor, porque es tu sabiduría la que nos es necesaria para que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad y a tus estatutos y a tus mandatos en este tiempo que estamos, Señor, en esta carne. Señor, te pedimos que nos guíes a través de este mensaje de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu iluminándonos y guiándonos para tener una comprensión de lo que tu palabra quiere enseñarnos, y que seas tú permitiendo, Señor, que esta palabra sea comunicada para la gloria de tu nombre, con denuedo y sabiduría para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias, porque confiamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, en esta mañana ya llegamos al capítulo 10 del libro de Primera de Reyes. Y me gustaría que iniciáramos señalando primeramente la importancia de escuchar, la importancia de oír.
Pues por medio del oír es que nosotros recibimos la palabra de Dios, y por su gracia nosotros fuimos llamados eficazmente. Así que esto nos llevó a nosotros a conocer una noticia importante, la mejor de todas, el Evangelio del Señor. Y es posible que si usted está hoy aquí con un sincero amor a Cristo, es debido a que usted escuchó el mensaje de salvación. Y esto es importante, el conocimiento de la verdad por haber escuchado el llamado, la invitación. Por tanto, lo que escuchamos en la verdad, que es Dios mismo, nos lleva, si es la voluntad de Dios, a escuchar la verdadera sabiduría, la que traerá gozo en el corazón. Pero para ello debe correr la noticia, debe ser escuchada. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en ese sentido nosotros podemos ver ejemplos de la historia que hablan acerca de lo que es escuchar, de la comunicación, de cómo se transmite la noticia, la información. Por ejemplo, cuando Lutero quiso hacer volver a la Iglesia católico-romana la verdad del Evangelio, la comunicación para que corriera esa verdad que eran las Sagradas Escrituras, volver a las Escrituras, por la providencia divina, fue hecha por medio de la imprenta. Eso hizo que el pensamiento de la verdad, que era la Escritura, la palabra de Dios impresa, llegara al conocimiento de muchos. Y así muchos recibieron la iluminación de escuchar la verdad, porque fue oída, fue comunicada. Y hoy en día hay muchas formas en que la palabra es comunicada. Estamos en un periodo de medios masivos de comunicación y se comparten las buenas nuevas del Evangelio a través de muchas formas, y se escucha acerca del conocimiento del único Dios verdadero, de su sabiduría. Pero en el tiempo de Salomón no había imprenta, no había medios de comunicación, así que la forma de saber acerca de la sabiduría de Dios era por lo que nuestro Dios en su providencia permitiera que las naciones conocieran, conforme a lo que Él había prometido a la nación de Israel. Leemos nosotros en Primera de Reyes 4:34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y fue así como la reina de Saba oyó acerca de la fama de Salomón. Esa palabra fama en el hebreo es escuchar, es oír, que se escuchaba acerca de él. Y la reina de Saba escuchó providencialmente acerca de la sabiduría de Salomón. Y en su tiempo lo hizo estando ella a una distancia de 2.500 kilómetros. Es decir, que ella estaba a una distancia aproximada, para que usted tenga una idea, como si usted fuera de Cartagena a Guayaquil, Ecuador, pero lo hiciera caminando y en camello. Es una gran distancia. Y en la historia, el reino de Saba es lo que hoy se conoce como Yemen, en Arabia, en el sur de Arabia. Y hasta allá escucharon acerca del testimonio de la sabiduría de Salomón. No sabemos cómo llegó esa información, pudo haber sido a través de los barcos mercantes, a través de los mercaderes que llevaban dando la información de la grandeza de este reino, de la grandeza de este rey y de la sabiduría de Salomón. Así que en ese tiempo que los hombres tenían un conocimiento natural, porque el hombre viene con un conocimiento natural de Dios, por la providencia de Dios y por su misericordia, la grandeza del rey Salomón, la grandeza de la nación de Israel llevó a que se conociera también la sabiduría del único Dios verdadero, que pudieran ellos también llegar a ese conocimiento. Y gracias al Señor en ese tiempo se conoció por la grandeza del reino, por la bendición de la paz, la riqueza, que los condujo a que se entendieran, porque lastimosamente más adelante serían recordados por la disciplina que Dios
le colocaría, por el juicio que Dios haría a ese pueblo. Por eso en esta mañana es necesario que meditemos en cómo la sabiduría de Salomón llevó a los gentiles a conocer al Dios vivo y verdadero. Y vemos nosotros hoy lo que este texto nos enseña por medio de la visita de la reina de Saba y por medio de toda la información que tenemos acerca de la grandeza y la riqueza de Salomón. Por eso he titulado este sermón La sabiduría y la obediencia. Y lo vamos a ver en tres aspectos. El primer punto es una fama real de gran sabiduría. El segundo aspecto es una riqueza y un poder real. Y en el tercer lugar veremos unas aplicaciones prácticas. Entonces vayamos pues al primer punto. Una fama real de gran sabiduría. Como dijimos en la introducción, la importancia de que se escuchara acerca de la verdad y de la sabiduría que tenía Salomón. Y nosotros vemos que el capítulo 10 inicia en el versículo 1 con estas palabras: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Así que lo que vemos nosotros es que ella escuchó. Como les dije, la palabra fama es escuchar, es decir, había oído acerca de Salomón, había escuchado de lo que toda la sabiduría que tenía Salomón, de la grandeza de su reino, y que todo esto era por el nombre de Jehová. Dice la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Nunca la reina de Saba escuchó que la sabiduría de Salomón era por su intelecto, por su gran estudio, por él mismo. No, su sabiduría estaba unida al nombre de Jehová, al nombre del único Dios verdadero. Era por el conocimiento del Dios admirable y todopoderoso. Y eso fue lo que llevó a que los reinos de la época pudieran escuchar a Salomón. Y era así, era de parte del Señor. Su sabiduría estaba unida a la palabra de Dios, como el mismo Salomón lo escribió en los Proverbios. Cuando usted lee en Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que la fama de Salomón en su sabiduría era por el temor que tenía al Dios vivo. Recuerden que cuando Salomón era aún un joven rey, cuando el Señor le dijo: ¿qué quieres que te dé en su primera aparición? Él dijo: te pido que me des sabiduría, entendimiento, para poder dirigir este reino. Y Dios le dijo que como había pedido entendimiento y sabiduría, sería más sabio que cualquier otra persona. Y además de eso le dijo que le daría riqueza, como ningún rey en su tiempo la había tenido jamás. Y nosotros entendemos que esa petición de Salomón estaba unida a un corazón que tenía temor de Dios. Eso lo llevó a que pidiera lo que necesitaba, la sabiduría de Dios. Nuestro Dios es sabiduría en sí misma. Dice la palabra en Romanos: oh sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus caminos. La sabiduría de nuestro Dios no cabe en nuestra mente. No podemos nosotros entender todas las cosas como Él sí las entiende, porque Él entiende todo en sí mismo. Todas las cosas para Él son reveladas. Para Él nada está oculto. Dios sabe todas las cosas. Y Él señaló y dio a Salomón de esa sabiduría, porque mostró el temor que tenía a Dios, porque guardaba los mandamientos del Señor. Y ahí inicia su reinado, un reinado que inició construyendo el templo, como ya hemos visto, construyendo los otros edificios, consagrando el templo, consagrado al Señor en santidad y creciendo en grande riqueza. Y en esta cúspide de su prosperidad y de su riqueza, recibe la visita de la reina de Saba. Y la reina de Saba se puso en marcha porque escuchó
y quería seguir escuchando personalmente esa sabiduría. Simplemente había oído, pero no había visto. Ella estaba en un momento en que quería ir y mirar lo que había en ese reino. Y cuando llegó, se tuvo que haber sentido impactada por lo impresionante de la majestad del templo, de la majestad de la casa del rey. Y viendo toda esa temporalidad, llegando con sus presentes y con su comitiva, vemos nosotros que no se dejó deslumbrar de todo por los lujos, aunque sí la deslumbraron, pero no del todo, porque lo que quería era la sabiduría. Quería sentarse a escuchar la sabiduría de Salomón, una sabiduría que provenía de Dios mismo, porque la finalidad de su largo viaje era el conocimiento, era entender y ver si esa sabiduría era real. Y nosotros vemos la respuesta de lo que ella vio en el versículo 7 al 9 de Primera de Reyes 10. Dice así: pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre de Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. En estas palabras nosotros vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Vemos nosotros que nuestro Dios le había prometido una gran sabiduría, una gran riqueza, pero Dios también le había prometido al pueblo que muchos vendrían, que muchos sabrían de Israel, conocerían al Dios vivo, y en este momento se está cumpliendo. Están viniendo extranjeros. La reina de Saba es una extranjera, y la reina de Saba está reconociendo la grandeza del Dios vivo en la sabiduría de Salomón. Está diciendo que Dios es bendito. Está hace una declaración en su corazón frente a la sabiduría que escuchó, exaltando el favor de Dios, quien fue el que otorgó esa sabiduría, y cómo por ella el pueblo era bendecido. Porque la sabiduría de Salomón no solo llevó a que escribiera 3000 proverbios, a que mostrara la resolución de los acertijos, sino que su gobierno era sabio. Ejercía la justicia, el derecho, los juicios eran en equidad. Recuerda el ejemplo de la prostituta con su hijo, un juicio en total justicia, en equidad. Y podemos de pronto pensar que la reina de Saba estuvo presente en alguna de las audiencias donde tenía que ejercer esta sabiduría. Así que nosotros vemos que la sabiduría de Salomón, que era la sabiduría que nuestro Dios le había dado, lo había llevado a ser también bueno con sus súbditos. Él no era un tirano, y vemos eso en la declaración de la reina, que entendió el amor y cuidado de Dios por su pueblo. Dijo: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Aquí se estaba cumpliendo ese propósito de que los demás conocieran al único Dios verdadero. Se está exaltando la sabiduría de un hombre que es un tipo de la sabiduría divina, del ejercicio de la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 18:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandatos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Así que nosotros aquí estamos viendo que Dios, nuestro Dios, en su infinita sabiduría, que le ha dado esa sabiduría a Salomón para gobernar, esa riqueza, ese poder, se está cumpliendo que los pueblos de la tierra están invocando el nombre de Jehová.
Aquí hay una persona que no es del pueblo de Israel, que viajó 2500 kilómetros para decir que Jehová es bendito, para escuchar lo que tenía que ver con sus ojos y escucharlo al mismo tiempo, porque ya lo había oído de otros, pero se asombró tanto que dijo que no era ni la mitad de lo que a ella le habían dicho. Hay un asombro frente a la sabiduría de Salomón, así como los hombres se asombran frente a la sabiduría de nuestro Dios Santo y Todopoderoso, porque su sabiduría es excelentísima, y su sabiduría nosotros la tenemos en la palabra de Dios. Y para el momento de Salomón, en el ejemplo inspirado de este viaje de la reina de Saba, se señala ese cumplimiento de ese reconocimiento al Dios vivo, de una declaración pública, porque ella oyó la sabiduría de Salomón por el nombre de Jehová y bendijo al Dios vivo y proclamó el amor que Dios tenía por su pueblo, entendiendo que ahora sus ojos veían que era mayor a lo que escuchó. Esto nos muestra cuán diferente es la experiencia cuando nosotros, mis hermanos, escuchamos la realidad del Evangelio, y cuando somos llamados eficazmente por el Evangelio, nosotros nos alegramos, nuestro corazón se alegra, pero a medida que nuestros ojos ven toda la sabiduría de la verdad de nuestro Dios en su palabra, el gozo de nuestro corazón se va aumentando y aumentando, y la confianza va creciendo cada día más. Ahí podemos decir nosotros, como dijo Job en Job 42:5, de oídas ya había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es mejor contemplar que solo oír, y la palabra, que es la sabiduría misma de nuestro Dios para sus hijos, da gozo cuando nosotros la escuchamos, y se aumenta cuando vemos su realidad en la vida de nosotros. Ahora, siendo Salomón un tipo de Cristo, el Rey verdadero, el Rey de paz, el Rey todopoderoso, y viendo una gentil como la reina de Saba, que contempló frente al Rey de paz su sabiduría, porque la pudo escuchar y fue movida a vivir la verdad de ese Rey de paz, de esa sabiduría, así como nosotros un día por el Evangelio escuchamos de Cristo nuestro Señor, que es mayor que Salomón, y llegamos nosotros a su reino, a su trono, y nos gozamos diciendo: Señor, ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos ven tu excelentísima sabiduría, majestad y grandeza. Y damos gracias porque podemos estar al lado, en el mejor lugar donde debemos estar, que es en Cristo. Y la visita de la reina de Saba, mis hermanos, ese ejemplo que nosotros vemos de esa búsqueda de sabiduría, es corporativamente los gentiles, delante del rey corporativo que representa a Cristo. Es un tipo, y vemos nosotros que ella llevó presentes, porque estaba con gozo en su corazón, y salió con regalos, así como nosotros cuando venimos al Señor, que no tenemos nada que ofrecerle más que nuestra vida para servirlo para siempre. Él nos da dones, porque además de su gracia recibimos dones y recibimos la vida eterna, porque nuestro Rey es un Rey eterno que vive para siempre. Por ello vemos como el Señor citó a la reina de Saba en Lucas capítulo 11 versículo 31. Dice la palabra: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hermanos, la reina de Saba escuchó y se preguntó: ¿qué es esta sabiduría? Quiero saber de esta sabiduría. Y viajó 2500 kilómetros por la palabra que había escuchado, para estar presente y conocer de la sabiduría de Salomón. Sabiduría que provenía de la sabiduría de nuestro Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque era un hombre temeroso de Dios que seguía al Dios vivo. Y esta mujer pudo ver
esa grandeza y pudo glorificar a Dios en sus palabras. No está diciendo la Escritura que hubo una confesión de fe, pero sí está mostrando una exaltación al Dios vivo, porque cuando escuchó que era una sabiduría en el nombre de Jehová, y cuando lo escuchó dijo: bendito sea Jehová. Así que estaba reconociendo de dónde provenía esa sabiduría, y por eso el Señor dice que ella los condenará, porque ella vino desde lejos, escuchó y vino corriendo a querer más. Pero ellos que tenían a la palabra viva, a la sabiduría misma encarnada, presente frente a ellos, no creyeron. A uno que era mayor que Salomón, al Rey de Reyes y Señor de Señores, no le creyeron, sino que estuvieron lejos de él. Por eso dice que los condenaría en el día del juicio. Dice: se levantará y los condenará, porque teniendo frente al Señor no le creyeron. Y nosotros debemos meditar en esto, no sea que seamos condenados si no seguimos la verdad y la sabiduría que hay en la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, la reina de Saba se preguntó y llegó a buscar la fuente de la sabiduría, y se alegró en su corazón, y vio también la grandeza y la riqueza de Salomón, la temporalidad del poder de ese reino. Pero lo que más llevó en su corazón fue el entendimiento de la sabiduría y de ver la grandeza del Dios vivo. Y así debemos nosotros guardar en nuestro corazón, tener esa exaltación por la sabiduría de nuestro Dios, porque muchas veces menospreciamos la sabiduría que tenemos en la Escritura. Esa es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios manifestada a nosotros. No está toda la sabiduría de Dios ahí escrita, porque nadie puede contener la majestad y la sabiduría de Dios en un texto. Pero Dios, que es toda esa sabiduría, sí nos dejó a nosotros escrito lo que Él quiere que hagamos y sigamos de su sabiduría. Él nos está dando a nosotros, así como le dio a Salomón esa sabiduría que provenía del Dios vivo, a nosotros nos proviene la sabiduría de Dios, de su santa palabra. Y por eso nosotros debemos entender que es importantísima la palabra para nuestra vida, porque ahí es donde adquirimos la sabiduría para obrar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces estamos a punto de tomar decisiones, pero no consultamos la palabra ni la sabiduría de nuestro Dios, sino que consultamos al afán de este mundo, a lo más fácil, a lo más rápido que viene a nuestra mente carnal. Y eso no es lo que la palabra está mandándonos. Hubo una reina que viajó 2500 kilómetros, donde no había comunicaciones como las hay hoy en día, donde no había aviones ni carros, en camello, para poder escuchar esa sabiduría. Y nosotros que ahora tenemos esa sabiduría escrita, a veces la tiene usted ahí al lado de su nochero, usted ni siquiera abre para deleitarse en la sabiduría del Dios vivo, como la reina de Saba se deleitó con la sabiduría de Salomón después de un viaje de 2500 kilómetros. Debemos meditar en esto, mis hermanos, en que la sabiduría de nuestro Dios está disponible para nosotros en su palabra, y que debemos acercarnos a ella y buscarla con esa misma intensidad que esta reina buscó la sabiduría del Dios vivo. Así nosotros debemos anhelar que sea un deleite. Como decía el salmista, tu palabra es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuánto deleite hay en tu palabra? Tiene que ser el deleite de nosotros esta sabiduría majestuosa de nuestro Dios. Así como usted se deleita cuando se come un plato exquisito de comida, y usted se saborea, y usted dice: qué deleite, quiero más, y si pudiera repetirlo, lo repetiría todos los días. La palabra debe ser su deleite, porque esa es la sabiduría, la fuente de la sabiduría de nuestro Dios está en su palabra. Y usted debe deleitarse y quererla cada día más y más y más, mis hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto.
una riqueza y poder real. Este texto, este capítulo 10, nosotros lo vemos como una unidad, pero de aquí he sacado dos partes, porque hasta el versículo más o menos 9-10 está lo de la reina de Saba y su visita, que nos señala y exalta la sabiduría de nuestro Dios. Pero de ahí en adelante empieza a señalarse la riqueza y la grandeza del reino de Salomón, de su poder. Por eso este segundo punto es una riqueza y poder real. Y aquí nosotros debemos hacernos una pregunta. Ya el texto nos ha señalado cuánta riqueza había. O sea, habían 666 talentos de oro, que eso es como más o menos $1.000 millones al tiempo de hoy. Estamos hablando de una persona que en su mesa, cuando se sentaba a comer, habían 300 ovejas, 100 bueyes, pavos reales, habían harinas, tortas. O sea, era una persona que tenía abundancia por todos lados. Tanto que el mismo texto nos dice que la plata no valía nada. Los platos eran de oro. Todo era de oro, todo era con majestuosidad. Y esa riqueza que recibió Salomón venía de parte de nuestro Dios. Pero aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué, si la palabra de Dios tiene como propósito salvar las almas, muchas veces hace un énfasis en cosas materiales? ¿Será que las posesiones de una persona revelan cómo está su espíritu? Nosotros podemos ver el ejemplo de Job. Dice la palabra en Job capítulo 1, versículo 1 al 3, que Job tenía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era varón más grande que todos los orientales, y sin embargo la Biblia lo llama hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También podemos ver a Abraham. Dice la palabra que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y las Sagradas Escrituras lo llaman amigo de Dios. Vemos estos dos hombres piadosos, con abundante riqueza acompañada de gracia. Y podemos afirmar que las riquezas proceden de Dios. Dice la palabra en Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. De manera que si Dios es la fuente de todo bien y las riquezas proceden de Dios, entonces las riquezas en sí mismas no son malas. Dice la palabra de Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en ese momento, en ese sentido, nosotros podemos entender que para todos es cierto que las riquezas de Salomón eran una bendición de nuestro Dios. Esa es una verdad. Ahora la pregunta sería, ¿usó esa riqueza para la gloria de Dios? ¿O la usó para sí mismo? Ya nosotros hemos visto la descripción de la riqueza de Salomón, de todo lo que él tenía. Y nosotros sabemos que iniciando su reino todo lo usó para la gloria de Dios, porque su fin fue construir el templo, proclamar la grandeza de Dios, ofrecer los sacrificios, los holocaustos, encomendar toda la nación a Dios mismo. Así que todo su poder y toda su riqueza estaba siendo usada para hacer la voluntad de Dios, un medio de Dios para vivir conforme a su voluntad. Pero hay un aspecto que no lo señala el texto como una acción pecaminosa, porque el texto en ningún momento nos está diciendo Salomón cometió este pecado o Salomón hizo esto. Pero hay algo que tenemos que empezar a ver en el texto, y es algo que puede hacer la riqueza en los hombres. El problema, como siempre, es la humana debilidad. Y esa humana debilidad lleva a los hombres a que a veces por la riqueza y el poder se empiecen poco a poco a apartar del Dios vivo. Y como vimos en el sermón pasado, los detalles de lo que Salomón estaba
mostrando y haciendo que no era conforme a lo que el Señor le había dicho. Aquí también hay unos aspectos a resaltar que la palabra nos los deja ver acerca de lo que Salomón estaba, por tanto poder y riqueza, descuidando en su vida delante del Señor. Y son tres aspectos. Primero vamos a ver lo que la palabra señalaba como un precepto para los reyes. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17 versículo 15. Dice así la palabra: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Nuestro Dios escogió a Salomón. Salomón había sido escogido por Dios. Ya nosotros hemos visto todo su proceso. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Había tres aspectos que el rey debía guardar y tener cuidado. Eran no tener muchos caballos, no tener muchas esposas y no acumular para sí mucho oro. Y lastimosamente, con el énfasis que hace el texto, estas tres cosas las había hecho Salomón. O sea, el texto nos está señalando la riqueza de Salomón. No está diciendo que Salomón incumplió los tres aspectos de Deuteronomio, pero el texto nos deja ver que Salomón acumulaba mucho oro. Nos deja ver que tenía muchos caballos. Aquí todavía no nos ha dicho que tiene muchas esposas, porque eso lo dice más adelante. Y el fin de esto, como lo señala Deuteronomio, era que no se elevara su corazón. Es decir, que no se considerara superior a sus hermanos. Y el acumular tanto oro y el tener tantos jinetes, que mostraba que ya estaba empezando a confiar más en su fuerza, en su poder, en lo que él era de sí mismo, lo iba distanciando de la verdad que el Señor le había llamado a guardar. Estamos viendo un reino próspero, en paz, con toda sabiduría, pero gobernado por un hombre. Y este hombre empezó a descuidar lo que no debía descuidar, lo que él siempre guardó desde un principio, porque lo primero que pidió, él no pidió riquezas. Salomón no quería riquezas. Salomón quería un corazón entendido y sabio para glorificar el nombre de Dios. Y nuestro Dios le dio riquezas como añadidura, pero estas riquezas que recibió lo fueron apartando de Dios. Por eso nosotros podemos orar por sabiduría, porque nuestro Dios nos da sabiduría. Pero si oramos por riqueza sin sabiduría, es una maldición, porque nos lleva a estar lejos de nuestro Dios. Y Salomón, en medio de toda esta riqueza y de toda esta sabiduría, empezó a martillar, no en seguir obrando más allá conforme a lo que el Señor le determinaba, sino que empezó a querer acumular más y más oro, más poder, más caballos, más jinetes. Algunos autores señalan que aún el trono que construyó señalaba que su corazón se estaba elevando, porque su trono tenía 6 escalones arriba. Era un trono de marfil, es decir, que ya miraba a sus hermanos desde arriba. No estaba resolviendo los asuntos con sus hermanos como un hermano en común, de frente, sino que se había elevado 6 escalones. Entonces muestra que su corazón se estaba de pronto empezando a elevar. No es algo que dice la Escritura, lo estamos extrayendo de lo que la palabra señala, de lo que debían hacer los reyes, y por el camino que de pronto va a terminar Salomón más adelante. Y aquí volvemos a ver dos aspectos: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Soberanamente nuestro Dios le dio el trono con sabiduría y riqueza para que ejerciera un gobierno justo, en derecho y conforme a la voluntad de Dios.
y él en su responsabilidad debía administrar y hacerlo conforme a lo que el Señor había mandado. No debía acumular para sí tanto oro, no debía acumular para sí tantos caballos, no debía tener muchas esposas, porque esto, mis hermanos, hizo que el corazón se temporalizara. Es decir, que el corazón amara lo temporal y perdiera la vista de lo espiritual. Y resulta que los mandamientos de nuestro Dios no son caprichosos. Los mandamientos de nuestro Dios son una expresión de su excelentísima sabiduría y por tanto son de estricto cumplimiento. No nos están, el Señor cuando nos manda algo no nos está mandando a que sea una opción, nos está dando, es un mandato para que lo obedezcamos. Pero si nosotros temporalizamos nuestro corazón en nuestra humana debilidad para escoger que esos mandamientos sean una opción, pronto vendrá la caída, porque el pecado nos alcanza. Así que nosotros debemos saber y comprender que en nuestro corazón está el trono de Cristo, y que como allí está el trono de Cristo, nosotros debemos amar su ley y su verdad y ponerla por obra. Porque de lo contrario, si nos vamos alejando de sus mandatos, nuestro corazón se endurece y se empieza a ceñir al poder, a la riqueza, a lo temporal. Mis hermanos, el mayor tesoro es tener a Cristo en mi corazón. El mayor tesoro y la mayor riqueza es Él. Y Él es la fuente de toda verdad y de toda sabiduría. Así que nosotros no debemos descuidarnos. Debemos mirar y hacer un alto y examinar nuestro corazón para ver si estamos guardando lo que el Señor nos manda a guardar. Porque así nuestro corazón permanece para siempre en Cristo, mis hermanos. Y esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Como aplicación práctica podemos señalar en primer lugar que nosotros debemos siempre ver a nuestro Dios cada día de nuestras vidas. Debemos nosotros verlo y ser oidores, pero también ser hacedores de su verdad. Dice la palabra en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Debemos poner por obra la sabiduría de la palabra de Dios, porque nosotros hemos escuchado de nuestro Señor y hemos recibido un nuevo corazón que se postra en temor reverente al único Dios vivo. Y ese temor reverente es el principio de la sabiduría, porque ahora podemos nosotros adentrarnos en la maravilla de la palabra de Dios, en la sabiduría escrita de nuestro Dios para su pueblo, para la iglesia, para nosotros que somos sus hijos. ¿Y a dónde iremos sino a Él? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Esas son palabras de sabiduría, de verdad, en la cual debemos deleitarnos y hacerlas una realidad para nuestra vida, pidiendo cada día más sabiduría para conocer más la grandeza de nuestro Dios y para vivir más en la verdad y la palabra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y en segundo lugar, nos es necesario examinar en relación a lo material y la forma como esto nos deslumbra. Es decir, entender que por nuestra humana debilidad nos es necesario hacer un análisis de qué lugar están ocupando las riquezas en nuestra vida y de cuál es la riqueza que debe brillar en todo nuestro andar. Ese es el llamado de este día, a meditar en las deslumbrantes riquezas durante el reino de Salomón, porque somos fácilmente deslumbrados por lo que se ve, y por estar deslumbrados por lo que se ve, podemos perdernos del valor de lo que no se ve. Como dice la palabra en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas. Y en ese momento particular de la historia de redención, la nación de Israel estaba en su mejor momento, el cumplimiento del pacto con Abraham. No tenía enemigos, estaban todos en sumisión, todo bajo control. El mayor prestigio, el mayor renombre del reino era coronado por la joya más preciosa de la corona, que era la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría fue la que llevó al reino a que fuera como él era. Y por medio de ella están aún en presencia de hombres débiles con pecado. Habían ahí hombres con remanente de pecado, viendo la grandeza y la paz de un gran reino, como era el reino de Salomón. Lo que lo llevó a amar más las cosas que se ven que las cosas eternas. Y de tanto amar más las cosas que se veían, el corazón se empezó a llenar de impiedad y abandonó la vida que era conforme a la obediencia y al mandato del Señor. Y hoy, mis hermanos, nosotros en medio de un mundo que llama a escuchar la fama, pero no de la sabiduría celestial, sino de la mundanal, de la diabólica. Y aquí es donde también se hace un alto para meditar. Si lo temporal te está conduciendo a la sabiduría del mundo que anhelas, o si sigues la sabiduría celestial, la de las cosas de arriba, para ver al autor y consumador de la fe. Recordemos lo que dice Santiago en relación a la sabiduría, en el capítulo 3, versículo 15. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Con cuál de esta sabiduría estás hoy tú, hermano? ¿Estás hoy con la celestial, en fruto celestial de misericordia, en una vida de verdad? ¿O estás deslumbrado por el amor a las riquezas que te llevan a la contención, a la mentira, a la sabiduría terrenal y diabólica? Si es así, huye y vuélvete a la piedad, a mirar al cielo y a ver a Cristo y a seguir la verdad y la bondad. Sé que hay muchas luchas en medio de la iglesia del Señor, pero esto no puede desviar su mente a las decisiones de este mundo. Deben es aferrarse más y más a Cristo, la roca de la salvación, el que socorre la vida de cada uno, que nos levanta y nos ayuda en medio de cualquier asunto, de cualquier problema, de cualquier aflicción, de cualquier dificultad. Mis hermanos, todo lo que vivimos en este mundo es temporal. Todas esas aflicciones no lo seguirán hasta la eternidad. La enfermedad no te seguirá la eternidad. El problema no te seguirá la eternidad. ¿Te sientes solo? Esto no es hasta la eternidad. Porque estamos en Cristo, que es toda sabiduría y toda verdad. Por tanto, iglesia, no hay que desanimarse. Hay que seguir adelante. Los hombres fallan por la debilidad, pero Cristo es fiel y verdadero, y su palabra y su sabiduría permanecen para siempre. Y si en esta mañana tú vives solo por las cosas temporales, en la impiedad y en la iniquidad, y tu sabiduría es diabólica, debes arrepentirte. Hoy es día de salvación y debes venir a Cristo con fe y arrepentimiento y huir de la condenación en el infierno que te espera si sigues en este camino. Pero puedes hoy volverte al camino de la verdad y de la vida de salvación en Cristo nuestro Señor. Y amada iglesia, que nuestra vida sea en sabiduría y obediencia a la verdad de Cristo. Amén. Oremos.
Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, un día nos llamaste eficazmente para escucharte, Señor. Y ahora, Señor, nuestros ojos te ven y ven la sabiduría y la verdad de tu palabra. No viajamos 2.500 kilómetros para escuchar tu sabiduría. Tú, Señor, nos las permitiste oír en el lugar donde vivíamos para despertar a una vida nueva y poder ahora vivir sabia y piadosamente. Señor, tú eres magnífico y maravilloso, excelentísimo y Dios de toda sabiduría y verdad. Te pedimos que nos ayudes para que podamos vivir en el temor a ti y en tu sabiduría, Señor. Líbranos de la necedad, líbranos de la sabiduría terrenal y diabólica, y ayúdanos para que nuestra mirada esté puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Que nuestra mirada no esté en lo temporal y terrenal, sino en las cosas eternas que permanecen para siempre. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, y a ser creyentes sabios que viven para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, damos por terminado hoy nuestro servicio de oración.